Bueno, la idea es hacer un ejemplo parecido al anterior, por ahí un poquito más profundo y tal vez lo dividan en varias partes. Eh, entonces, vamos a trabajar con este dataset que, de vuelta, este ejemplo también lo saqué del libro de Aurelien Gerón, que es fantástico. Tenemos este dataset y supongamos que nuestro jefe nos dice, estos son precios de casas, nos dice, tenés que predecir en el futuro precios de las casas. Em, Entonces, el análisis preliminar siempre, aparte de obviamente discutir, em, siempre hay que discutir qué análisis hay hoy en día, digamos, cuál es la predicción que se utiliza hoy en día, digamos, qué sistema tenemos que vencer o ser más eficientes. Si nos dicen que digamos, no hay ningún sistema corriendo ahora, cualquier cosa que demos va a ser bien vista. Lo primero que a mí me gusta hacer es saber con qué tipo de datos estamos trabajando. Esto va a ser un data frame de pandas, es decir, vamos a poder aplicar sobre esto cualquier función que tengamos en pandas. Em, Siempre es bueno ver, explorar un poco los datos que tenemos porque puede pasar, por ejemplo, que los datos hayamos hecho mal este paso de importar los datos. Puede pasar que ya veamos los datos y nos demos cuenta que el análisis es imposible. Digamos, es importante hacer un análisis rápido de la viabilidad del proyecto. Vemos que de los datos que nos dan, bueno, está la longitud, donde está la casa, la latitud. Eh, Esto no sé exactamente si es la edad de la gente que vive en la casa o de la casa en sí. Estos son problemas que vamos a tener, digamos, cuando analicemos datos y la realidad es que deberíamos preguntarles a quien nos dio los datos. Después tenemos un total de cuartos, asumo que esto estará en metros cuadrados, bedrooms. Cada fila no es, esto sí, estaba en el dato que cada fila no es una casa, sino cada fila es como un barrio chiquito, por ahí 5 o 6 manzanas. Estas cuantas casas hay en cada barrio, el median income, el median precio de la casa y bueno, esto vemos que es categórico, que nos dirá si la casa está cerca de, asumo que de la costa, etcétera. A priori vemos que los datos tienen sentido, están bien. Em, Después lo otro que vamos a hacer es esto, que lo que nos da es algo muy importante que en análisis de datos es trabajar con valores null, que significa siempre hay que hablar con el que la persona que nos dio los datos. En teoría, los valores que son null, null significa que no significa que es cero ni que es uno. Deberíamos verlos como un signo de pregunta. Son datos que no están, pero no podemos asumir nada. Y acá vemos, por ejemplo, que en bedrooms, bueno, acá vemos que tiene los datos, el dataset tiene 20.640 filas. Em, Vemos también que bedrooms tiene varios null, es decir, varios valores que no van a estar ahí. Vamos a decir qué hacemos con eso. Hay varias opciones. Se verá más adelante, pero es importante ejecutar esto para saber si obviamente esto se ve reflejado en muchísimas columnas por ahí. eh, va- va- Tendríamos que hacer distintas approaches. Pero bueno, por suerte todas las columnas tienen casi todos los datos. O si directamente viéramos que hay columnas que tienen por ahí 10 15 valores, directamente las removeríamos y no sé, le diríamos a nuestro jefe que esa columna que nos dieron no tiene datos o muy pocos. Después vemos estas categóricas. Las categóricas siempre conviene ver cómo es su distribución. Por ejemplo, podríamos hacer, eh, vamos a esa columna que es Ocean Proximity, proximidad de la costa del océano, y podemos hacer este value counts. Ahí nos va a dar, nos dice por ejemplo que eh, 9.000 valores van a ser esto, 6.000 van a ser este, y sabemos que Island van a ser pocos. Hay 5 filas en nuestro dataset que van a
venir de una isla. Esto también está bueno para saber, por ejemplo, si todos son nearby, no nos sirve nada. Estamos buscando información que nos ayude a predecir el precio de una casa. Si todas las casas están sobre la costa o si todas las casas están, si esta característica es la misma en todas, no la podríamos remover tranquilamente de la columna porque no nos está dando nada. Después también es muy útil ejecutar el describe. Lo que nos da es un poquito lo mismo que el anterior. Volvemos a ver esto que comenté, que tenemos menos datos para bedrooms. Después vemos el promedio. Después esto también nos sirve, esto es el standard deviation, básicamente qué tan esparcidos están los datos. Por ejemplo, vemos que population varía bastante. Hay barrios que viven solo 3 personas. Imagino que esto tal vez será una mansión. O 3 mansiones donde vive una persona cada una, y también hay barrios donde viven 35.000 personas. Bueno, esto es el mínimo, el máximo de la columna de los valores, y estos son los percentiles. Es decir, el 25%, por ejemplo, no sé, population, el 25% de la población va a estar va a ser menor a 787, la mitad de la población va a ser menor a esta, y así también con el 75%. El 75% de la población va a estar entre 0 y 1725. Después, el siguiente paso natural es plotear. Cuando ploteamos, también observamos varias cosas. Vamos a plotearlas. Tenemos que usar una matplotlib. Y después podemos usar el hist para hacer los histogramas. Vamos a poner 50. Tarda un poquito en plotear. Vamos a poner bueno, ahí les mostró. Se puede agregar esto. Vamos a agregarlo si no me muestra todo el array. Vamos a plotear los histogramas. Básicamente quiere decir, por ejemplo, vamos a agarrar, no sé, esta es la población de cada barrio. Acá dice distintos tamaños de población, y vemos que la mayoría, no sé qué será esto, 1000, la mayoría de los barrios tienen 1000 personas. Esto sería frecuencia y este es el valor. Entonces, nos sirve para hacer un análisis a priori. Por ejemplo, lo que se puede ver acá es, por ejemplo, esto acá, o sea, estos son los valores de la casa, los distintos valores de la casa, o sea, 100.000, vemos que muchas casas valen 100.000, también parecido 200.000, después casas más caras hay menos, y después parece que hay un montón, o sea, 1000 casas que valen medio millón. Esto a priori parece bastante raro, porque en general obviamente las casas varían de precio, porque la mayor frecuencia se da en este número. Lo mismo para el age. Está explicado igual en el dataset, cuando está público el dataset, dice que esto es lo que se llama un cap o un valor máximo. Todas las casas que valen más de medio millón le ponen este valor. Entonces más adelante vamos a tener que, pero esto nos damos cuenta cuando vemos los histogramas, si no estaríamos analizando y decimos, esta casa vale medio millón, pero en realidad tal vez la casa vale 200 millones, y como este valor máximo se le asignó, lo estamos calculando como que vale esto. Entonces, toda casa que valga medio millón o más está con este valor. Va a ser algo que vamos a tener que trabajar. Un approach es, digamos, borrar estos valores, porque obviamente estamos analizando, no tenemos el valor real de la casa, porque estamos analizando las características de una casa, y tal vez el valor sea, no sabemos, 10, 20, 30, 40 millones. Lo mismo acá. Asumo que esto debe ser la edad de la casa, o cuando se construyó. Si vemos que parece como que 53, 4 será este valor, lo mismo pasó, o sea, todos los valores mayores a ese número se le asignó este valor. Es como que alguien está haciendo, digamos,
toma una encuesta en la calle y cuando la persona dice más de 60 años le pone 60. Entonces de repente vemos los datos y hay un montón de gente de 60 años, pero en realidad era que se asignó un valor máximo y por eso se puede llamar un error de sampleo, pero bueno, no viene el caso ahora, pero sí es bueno plotear para saber que estas cosas suceden. O sea que nunca cuando analizamos datos vienen los datos completamente limpios. El siguiente paso natural que hay que hacer en cualquier análisis de Machine Learning antes de hacer cualquier tipo de predicción o de análisis es separar el 20% de los datos para después va a ser lo que vamos a comparar, contra lo que vamos a comparar. Em, es decir, agarramos ahora 20% de los datos y no los vamos a ver nunca más hasta que testemos nuestro algoritmo. Entonces solo vamos a trabajar con el 80%. Esto hay que hacerlo ya al comienzo porque si no, cuando estamos digamos, viendo los datos y nos ponemos a ver más, podemos pensar digamos, tener algún tipo de inclinación a hacer cierto tipo de análisis y en realidad para nosotros saber exactamente qué tan bueno es nuestro algoritmo tenemos que separar el 20% que va a ser usado al final para testear qué tan bueno es nuestro algoritmo. Vamos a tener que usar, acá ya usamos pandas, vamos a usar NumPy ahora. Hay una función en scikit-learn para separar los datos en test y training. Training va a ser el 80% donde vamos a entrar nuestro algoritmo y el 20% de test va a ser donde vamos a probar. Pero lo vamos a hacer paso a paso para mostrarlo. Entonces, lo primero que hay que hacer es, como ahora vamos a usar randomness o digamos, vamos a agarrar las filas, los datos y los vamos a mezclar, siempre conviene usar esto, va a tener más sentido adelante, es usar un seed, que básicamente significa cuando usemos randomness, si le pasamos un número acá, si siempre usamos el mismo número, vamos a tener la misma randomness. El primer paso va a ser mezclar las filas. Así mezclamos las filas. Hay que tener claro la diferencia entre los índices y los datos en sí. Acá solamente estamos mezclando los índices, los números. Vemos, por ejemplo, que ahí no nos mezcla. Si queremos mezclar de nuevo, nos va dando diferentes números. Pero si nosotros hacemos así, siempre que le pasemos 100, nos da la misma. Esto es como mezclar cartas, digamos. Obviamente sí vamos a tener distinto orden, pero si le pasamos el seed va a ser que la randomness que usó sea exactamente la misma todo el tiempo. Está bueno utilizar esto para hacer exactamente el mismo análisis, digamos, en el futuro. Así que vamos a dejar este seed, semilla sería en castellano. Esto es como mezclar de vuelta las cartas. Esto es la permutación, digamos, el mezclado. Este len es digamos, el tamaño de nuestro dataset, que era housing, que acá lo tenemos. Eran 20.640 filas. Básicamente esto le decía mezclame las filas. De vuelta, los índices no son los datos en sí aún. Entonces esto lo ponemos en mezclado. Ahí tenemos los números de filas mezclados. Después tenemos que elegir, digamos, qué tamaño va a tener el training y el test set. Acá solamente tenemos 20.000 filas, con lo cual el 20% parece bien. Si estamos trabajando ya con Big Data y tenemos, no sé, 1 trillón de filas, el 20% es exagerado. Pero para esto está bien el 20%. Vamos a decirle el tamaño, que va a ser básicamente el 20%. Ahí lo podemos ver, que para este caso sería 4.000 filas que van a ser reservadas solamente para testear al final. Y después, bueno, ahora hay que decirle, hay que escribir de alguna forma que tomemos este número, este tamaño de este mezclado, digamos. Para hacer esto, vamos a hacer los índices van a ser. Esto quiere decir agarrar los primeros X elementos, es decir, agarrar los primeros 4.000 elementos
y para el training van a ser los que siguen. Entonces, de nuevo, acá mezclamos solamente los números de las cartas, no las cartas en sí que serían los datos. Acá simplemente calculamos el 20% y acá si tenemos los índices, agarramos 4000 que serían los índices para el test y el 80% para entrenar. Entonces después, ahora sí es cuando dividimos los datos real. Tenemos que usar el ilog. Perdón, vemos que en housing ahora tenemos todos los datos, absolutamente todos. 20.640 por 10. Ahora los vamos a separar en test y training. Test va a ser housing y log. Ahí los podemos ver. Y para testear van a ser simplemente 4000. Y después para train va a ser el resto, básicamente. Bueno, esto sería un primer paso de análisis. Para cuando nuestro jefe nos pide, digamos, hacer un análisis preliminar, digamos, esto nos dice la viabilidad. Es decir, tenemos los datos, ahí vemos que hay algunos máximos asignados que nos van a joder un poco los datos. Después separamos el 20% que no los deberíamos ver hasta el final, solamente para evaluar. Y vimos también que en Total Bedrooms hay varios nulls. Eso también nos va a joder el análisis. Vemos que tenemos datos categóricos. Estos son todos, digamos, numéricos y después tenemos este categórico. Y bueno, acá también, digamos, ploteamos los datos, la frecuencia de los datos. Aparte del máximo mucho no nos dice. Vemos que esto parece, hay algunos datos que parecen más normales. Esto parece que tiene dos bimodal, digamos que tiene dos como clusters. Pero bueno, en un siguiente video vamos a hacer la siguiente parte del análisis.